que tengo que ir a trabajar. Vale, eso por ahí. Hay un mezclador de volumen. Escucho de PM. Hemos empezado. Hostias. Vale. Parece bien. Hola, muy buenas. ¿Qué tal, Gambri? ¿Qué tal? ¿Me oyes bien, Gambri? ¿Me se oye bien? ¿Me se escucha? Le tenemos aquí de probadora, pobre Gambrino. A Chachi se le oye así. A ti bien, vale, bien. Pues hoy tenemos de invitada a la cocina de Chachi. Dice que se me oye así, espérate, voy a ver el clip. ¿Cómo se te oye? O no sé, por eso digo. Espera, si no me lo pongo yo también. Se me oye raro, sí, de verdad. Sí, vale, espera, a ver si es del micro mío, quiero decir, de cómo recibo yo el sonido. A ver. Vamos a conversar. A ver, dame un minutín que termino de limpiar el escritorio. Hombre, si estás limpiando, ¿no? Ya está, limpio. Perfecto. A ver que vea yo si es mi micro. Vale. A ver si se me oye mejor. A ver, habla tú que se te escucha a ti. A ver. ¿Se me oye bien? ¿Se me oye? Que nos diga Gambri. Por esto nos diga y... Sí, a ver, yo he tocado un poquito mi micro, a ver si es por eso, por lo que como que se distorsione quizá cuando se te oye a ti. A lo mejor... Gambrino es nuestro chico del sonido. Pobrecilla, lo que le hacemos trabajar. Es que sí. Algún día cuando cobremos le pagaremos bien. Bueno, para lo que cobremos... Bueno, pero ahí está el objetivo. Pero entre que mañana hay huelga, que cada vez nos pagan menos los de Twitch. Bueno, pero yo creo que Twitch es que le está pasando como a YouTube, ¿eh? En ese sentido, un poco. Hombre, lo de la huelga es por lo que te dije, por el tema todo de lo de los canales los que mandan gente para insultar a otros streamers, de los ataques de bots y todo lo demás. Ya, es que... Pero también es normal porque Twitch yo creo que hasta no hace tanto no era tan grande. Al venir ahora tantos youtubers y tal, pues también es normal que les están metiendo caña. Claro, pero bueno, ha crecido tanto debido a la pandemia, o sea... Ya, también. Mira, dice Gambri que así mejora, a ver que no se acostumbra a escuchar. A ver... Sí, ahora se escucha mucho
mejor. Vale, de todas formas intentaremos no hablar los dos al tiempo porque si no se escucha súper bien, ¿vale? Para que así no... Yo cuando oiga que Chanchi habla, pues yo me callo y al revés. Y ya está. Exactamente. Y solucionado. Pues nada, pues deciros que la cocina de Sanji, luego os pongo otra vez las redes sociales, ¿vale? Y las pondré, si no por aquí por el chat, ¿vale? Para que las tengáis. Que tiene su canal de Twitch, tiene Instagram, para que le sigáis por si queréis, aunque como dice él, yo ahí no pongo cosas de divulgación, pero bueno, da igual. Y también está en Twitter como Gosia25, también lo podéis encontrar todo en su canal de Twitch, que para eso lo tiene ahí bien vinculadito, pero bueno, yo aún así os lo comparto y os lo dejo por ahí. Y de hecho la presentación que vamos a hacer hoy también la pondré por ahí para que la podáis acceder y podáis tener la mano. Es que, hombre, uno tiene para hacer lo de las promos. No hay, aquí la promoción es así, mira, promoción Sanji. Y lo vais escribiendo. Que todavía no llegamos a estos niveles. Vale, ya está. Ya lo he puesto Gambri poniendo el... Muy bien, Gambri, ahí si es que está apañado. ¿Ves por qué es moderador? Si es que se lo ha ganado. Pues nada, pues decirme si se ve la presentación, que como me ha dado un poco de problemas para compartirla, no sé si se ve ya la veo. ya. Ya sí la veo. Vale. Un pelín mejor. Sí, más que nada es que no sé qué le pasaba, no se terminaba en Twitch y no entiendo el por qué. No, a veces da fallos, Puede ser. Que es que no, como es otro programa. Acuérdate de la semana esa que me estuvo dando a mí los problemas del OBS. Ya. Pensaba que Twitch Studio no nos iba a dar tanto, pero está visto que es un poco rebelde sin causa. Sea como sea. No, da igual la aplicación que sea para emitir, o sea, todo va a ser... Sí, todos tienen su cosita. Voy a probar a pasar diapo, a ver si la seguís viendo. Pues ahora mismo veo pantalla en negro. Oh, no, en serio, por favor, no. Jopetas. Oye, lo que puedes hacer... Ahora sí la veo. O sea, es cuando cambio de diapo. Pues qué putada. Hombre, lo que puedes hacer es, en vez de ponerlo para que cambie como tal de diapositiva, pinchar directamente en la diapositiva. Voy a probar. ¿Sabes lo que quiero decir? A ver si ahora la veis. Que ahora lo he hecho así. No, negro. Negro. Vale, no quiere cogérmelo. Pues no entiendo el por qué. En teoría estoy compartiendo pantalla desde... con todo lo que es la presentación. O sea, técnicamente... Ya, pero a mí me pasa también cuando hago lo del PowerPoint, por eso si te das cuenta muchas cuando hago yo lo de los Power, en vez de dejar que pase dando un clic, bueno, eso no se ve, pero lo que hago yo es meterme en el PowerPoint y seleccionar la siguiente yo manualmente. Porque me pasa lo mismo. Entiendo. Mira, entonces, antes de tocar por aquí otra vez, voy a probar a hacer otra cosa diferente. Que esto no lo he probado a hacer. Voy a probar. Por si cuela. A ver si poniéndolo así. Y si hago así. Igual ahora se sigue viendo todo negro. Sí. Vaya por Dios. El plan no ha funcionado. Pues nada. Nada, te va a tocar hacer como me toca hacer a mí. ¿Y qué haces? ¿Se vas dando a cada una? Exactamente. Pero le estaba dando... Sí, dime. Fuera de lo que es el directo, o sea, o sea, no estaba metido en modo diapositiva, o sea, estoy de modo normal y simplemente voy seleccionando la siguiente. Claro, yo estaba seleccionando la miniatura, pero no me deja. O sea, una vez le doy aquí, por lo que me decís, pasa a negro. O sea, una vez le doy a la miniatura siguiente... Ahora se ve el siguiente. ¿Sí? ¿Ahora sí? Sí, empezamos situándonos al tiempo, en la América, sí. Vale. Pues entonces nada, entonces lo hago así. Si así se ve... Vale, ¿qué pensaba? Digo, si así ya no se ve, ya no sé qué más puedo inventarme. Ahora se ve, ahora no se ve, ahora se ve, ahora no se ve. No, se ve ahora lo de exposición en el Word, la muy de Sanji, tus días. Vale, sí, perfecto.
Vale. Es que está el pobre Gambrica diciendo sí, no. Sí, le he leído, pero es eso, no te preocupes, simplemente... Esto lo hago aposta porque así ahora si nos equivocamos en explicar algo no os vais a dar cuenta. Ya, cosas que creo que a lo mejor tanto en mi caso como yo utilizo lo del LibreOffice y a lo mejor tu versión del PowerPoint, que no sé qué versión tendrás, sí, de LibreOffice. Respecto a lo mejor al OBS y al... no, y a lo que tú utilizas, no lo coge bien. Claro, sí puede ser. Es que el mío, si no recuerdo mal, es de LibreOffice también. O sea que sí puede ser. Bueno, si lo veis y nos apañamos así, que es lo importante, pues apañado está. Que como es la primera presentación que hago, la verdad que tampoco estaba 100% segura de si se vería. Esperaba que sí. Pues nada, pues vamos a hablar entonces de la exposición de DinoWorld, ¿no, Chanchi? Que tenemos muchas cosas que contarle aquí a la gente. Bueno, más bien muchas cosas que puedo explicar, pero sí. Bueno, pero lo hacemos desde el cariño, desde la parte didáctica. Pues nada, lo que os ponía por aquí, que si queréis algunos principios de paleontología, porque no estáis tan puestos, pues os recomiendo iros al canal de YouTube donde tengo yo unos vídeos muy chulis de principios de paleontología y por supuesto que os vayáis a ver paleoclases de los directos que ha hecho Chanchi, que también están súper bien y que pues oye, para tener los conceptos así que a lo mejor son más básicos, pues también están muy bien, por si no estáis tan puestos en el tema. Sí, y esta semana, debido a lo que estábamos diciendo de la huelga de mañana, la clase pasa el jueves. Sí, es verdad. Que además eso, tenéis otra paleoclase de Chanchi el jueves. Mañana no, porque hay huelga en Twitch, entonces él la quiere secundar, que me parece súper bien, y entonces se pasa al jueves. Pero vamos, que los tenéis por allí también otros vídeos de otros días también, así que por si queréis ir a verlo. Pues nada, pues empezó la exposición, que esto he de decir que esto a mí sí me pareció bien, de la exposición. Sí, esto punto positivo. Meter todo lo que era cada era con los años correspondientes de qué año hasta qué año terminó, eso estuvo bien. Sí, además porque lo que pone debajo, que es como un pequeño parrafito en cada caso, pues del inicio de la formación del planeta Tierra hace 4.500 millones de años y tal. O sea, te pone un poco de manera muy, muy resumida cada cosa, pero yo creo que está bien para situarte en un contexto... Sí, efectivamente, para meterte un poquito en contexto está bien. Sí, de hecho, lo que dijimos, en tema de la información estaba todo muy bien. El problema venía pues en otros puntos que veremos ahora. Trataremos ahora. Sí, además largo y tendido, como dicen. Pero bueno, esto que sepáis que sí que está bastante bien. Ya os digo que luego voy a dejar la presentación porque además hay información que está muy bien resumida y muy bien explicada. Pero vamos, a efectos prácticos lo que te cuentan aquí es en una gran pared tenían todo el tema de la era paleozoica, precámbrica, si seguimos pasando, luego te contaban la fanerozoica, que incluye pues toda la parte del carbonífero, el pérmico, triásico, jurásico, precisamente para que ubiques en qué época estaban los dinosaurios, ¿no? Exactamente. Entonces estaba muy bien hecho. Esta parte, además, con sus dibujitos y todo, a mí me pareció muy bien, muy didáctico, muy divulgativo, muy guay. Y pues eso, yo os he puesto aquí las foticos. De hecho, en temas de la información que nos estuvieron dando, yo hoy no tengo ninguna queja. No, de hecho ahora lo vamos a ver, está súper bien explicado y yo creo que además eso, hacer el trabajo de sintetizarlo, que también es complicado, tela. O sea, en ese sentido, sí. Chapo. De esto no lo voy a estar leyendo porque es que es un mogollón de información y entonces si no nos tiramos aquí la vida, pero vamos, he dicho que os lo dejaré en la presentación y si no está el vídeo también para que lo veáis, no pasa nada. Y si lo queréis más extenso, pues lo contamos en otro momento, que siempre hay momentos para todo. Yo esto lo he puesto para empezar a despotricar. Este es un punto muy importante, fue lo primero que vimos, que llegas y te encuentras un maravilloso campamento montado alrededor de esto, que se supone que es un fósil en arena, casi como si te lo encontraras en el arenero de un niño del parque, pues algo así. Sí, vamos, la típica que hemos visto desde hace muchísimos años a lo largo de filmaciones como Jurassic Park, que es en plan de me pongo a excavar, quito la arena con un pincel y ya hay un hueso ahí, un esqueleto bien montado, bien... Sí, construido ya.
Primero, no te sueles encontrar los esqueletos así completitos. No. Eso es lo primero. Seguramente. Y segundo, en arena no te lo sueles encontrar. Tienes que excavar, tienes que cincelar en roca. Es muchísimo más complejo que eso. Claro, y además que yo creo que lleva sobre todo error por eso, porque es que parece que te lo vas a encontrar en arena, como si yo me voy a la playa, me pongo allí a coger mi cubo y mi pala como si fuera un niño y de pronto me fueran a salir fósiles de ahí de la nada y además eso, como súper bien montados y todo. Ojo, No. que sí es verdad que puedes tener arena por encima, pero es digamos como una capa más. Simplemente la limpias y abajo tiene que haber roca en la cual tiene que estar metido el fósil. Eso es. De hecho, estaba yo leyendo para explicárselo mejor a la gente que el tema es que los fósiles, por las capas y capas que se han formado a lo largo de los millones de años, están todavía en roca sedimentaria. Es decir, en roca que se ha ido depositando una y otra vez, porque precisamente el proceso de fosilización necesita de esa sedimentación, de lo que es la arenita, el suelo, la roca y tal. Pero normalmente, y pensemos que tienen una antigüedad fácil de 65 millones de años, entonces no van a estar, según yo araño un poco la arena. O sea, no, eso está a buena profundidad. Y eso como mínimo. Exacto. Porque hay fósiles que datan de muchísimo más. Bueno, exacto. Tiempo. Luego si tiramos mucho más para abajo. Hombre, yo digo en el caso de los dinosaurios concretos, pero sí, hay otros fósiles que son a lo mejor de 250 millones de años. Imaginaos la cantidad de capas más abajo que tienes que escarbar y que buscar. Así que eso, primera cosa que está un poquito mal. No es. Había que decirla porque esta ya fue la primera. Es más o menos salvable, pero sí, efectivamente tiene sus errores. Sí, no, más que nada yo esto sí que lo quería comentar porque creo que es algo que he visto en muchas exposiciones y que puede llevar mucho a error a una persona que no sepa mucho de paleontología o que sepa, pero no sé, a lo mejor nunca ha estado en una excavación o no ha hablado con nadie que haya excavado y igual no lo sabe. Así que no está de más decirlo. Primer pequeño fallo. No, sí, obviamente. Y tampoco, mejor dejar las cosas bien claras que... Tampoco montas el campamento alrededor del fósil, ¿eh? Que esto también estaba ahí. No. Sí, es verdad que los campamentos suelen estar cerca de los yacimientos donde vas a excavar. Eso sí es cierto. Sí, eso sí, porque a fin de cuentas normalmente estás en plena solera, entonces necesitas agua, necesitas comida, necesitas... Sí, no por el tema de los propios productos para poder, digamos, abastecerte tú mismo para sino también por todo el equipo que tienes para poder excavar. Claro, efectivamente. Pues sí. Pero bueno, dicho eso, ha quedado yo creo más o menos claro. Empezamos con el primer dinosaurio. Que por si no os dais cuenta, os hemos puesto y os lo hemos colocado con la información a la derecha, ¿vale? Que la información ya hemos dicho chanchillo que está súper bien. Luego aquí tenéis un vídeo o una foto, en este caso es foto, de lo que había en la exposición. Este sería el dinosaurio animatrónico que ellos tenían allí. Y luego abajo lo que sería más realista o más actualizado. Ahora ya se ve. ¿Se ve? No, que se había quedado un momento la pantalla en negro. Te estábamos diciendo tanto Gambri como yo. Ay, pero perdón, no, ya se ha vuelto a ver. Eso vuelve a ver. Vale, pues repito entonces. A mano derecha tenéis la información y a mano izquierda arriba está lo que hemos visto en la exposición y abajo damos una información, una imagen más realista, más actualizada de cómo es ahora o lo que se sabe más bien de este dinosaurio. Sí, efectivamente. Bueno, Gallimimus, pues bueno, como estáis viendo ahí, es el dinosaurio imitador del gallo. Digamos que se puede considerar como el avestruz histórica. Exactamente. Entonces, bueno, pues tiene una gran agilidad, una muy buena velocidad y en temas de alimentación, sí. vuelve a estar la pantalla de negro. ¿Por qué se va? Vale. Bueno, pero ya de vuelta. Cuando le vamos a ver esta, sí, a lo mejor si el vídeo voy a poner en negro. Sí, puede ser. No lo voy a tocar, a ver, por si acaso. No lo vemos ahora. Bueno, pues en el caso que bueno, se ha alimentado principalmente de insectos, algo de plantas para tener un poquito de
de lo que sería una degustación en el sentido de todos los animales, al fin y al cabo, se comían algo de plantas y demás para ayudar un poco a la digestión, aún siendo carnívoros, pero su dieta principalmente era eso, era insectívora, principalmente. O en su caso de pequeños vertebrados como el lagartito. Sí, la verdad es que Y bueno, sí. como pone ahí, pues nada, puedo medir hasta 6 metros de largo, pesar unos 400 kilos. Su procedencia en temas de hallazgos de esqueletos y de fósiles provino de Mongolia, al igual que Velociraptor y otros tantos. Ujú. Y su antigüedad pues data de unos 75 a unos 65 millones de años. Sí. Que está, ¿ves? Es que la información está genial. Lo que pasa que no sé si está el vídeo al final, creo que sí. Sí, este es vídeo. No sé si se va a poner en negro, lo vamos a probar a ver. Si no, pues. Sí, vale, perfecto. Tallazo negro. Vale. Pues si se ha visto así el vídeo, pues veis que, y bueno, y se ve yo creo en la mini imagen, que no tiene nada que ver la imagen, digamos, anterior, o sea, la que sería del dinosaurio, ¿no? Sí, con el animatrónico como tal. Claro. A ver, que ahora. Que se queda un poco pillado, perdón. Pues eso. Además, de hecho, me acuerdo que tú fue lo primero que dijiste, que le faltaban protoplumas y plumas por todos lados. Era como, esto no es así. Bueno, eso lo dice con la gran mayoría, pero sí. Bueno, es que pasa muy a menudo, ahora lo vamos a ver, que ocurre mucho más a menudo y tal. Pero Bueno, bueno. y porque dentro de fui bastante light. Pero si llega a estar a lo mejor Paco estando ahí, me da algo. Uf, Paco, Si a mí ya casi me da, imagínate Paco. Gamma Raptor también le hubiese dado algo. Sí. Hay gente que sepa un Bueno, poquito. sí, a Gamma Raptor le pasé el vídeo del cargador. Ah, sí. Ahora vamos a ver. Lo que estuve comentando después por privado, joder. Eso está bien, eso es que había crítica por medio. Pues Joder, eso, pues para que veáis que el Gallimimus es un poquito diferente respecto de lo que aparecía. Entiendo que el dinosaurio animatrónico está ahí y todo esto, pero podrían haberlo actualizado un poquito. No hay comandos, Gambri. No hay comandos en el mío, no, todavía no tengo yo esta suerte. A ver, ¿qué me dices? Que vaya a Discord. Bueno. ¿Quieres hablar tú, sabes, del Colomisis o...? Si quieres hablando tú, que como me han dicho que vaya al Discord, por si acaso. Vale. Ahora voy y sigo comentando a partir de donde lo dejes tú. Pues nada, aquí tenéis una imagen, bueno, como hemos visto anteriormente con el Gallimimus, con el Coelophysis, pues sucede exactamente lo mismo. Tenemos la información a la derecha, una imagen o vídeo arriba a la izquierda. Sí. Esas fotos. Que fue el de animatrónico que vimos en la exposición. Y abajo, pues una representación más realista de lo que sería el animal. ¿De acuerdo? Como podéis ver, pues era un terópodo de tamaño pequeño mediano. O sea, no llega a ser pequeño, pero tampoco un tamaño aquí que digas, a lo mejor puede ser un carnotauro joven, por ejemplo. O sea, digamos que es una etapa intermedia en temas de tamaño. Y bueno, se ocupaba en tema de alimentación, se ocupaba de cazar a criaturas pues más pequeñas, o incluso podía atacar en grupo a alguna más grande. De hecho, tenía una inteligencia bastante alta para ser un animal de esta época. Como os pone ahí, ¿de acuerdo? Tenía un movimiento rápido de cuello largo y flexible, como las garzas actuales. Sus primeros fósiles se hallaron en Estados Unidos.
tiene una antigüedad de 220 a 203 millones de años y pudo llegar a medir de un máximo de 3 metros y pesar entre 15 y 30 kilogramos. O sea, no pesaba excesivo, pero aún así era fuerte, era veloz y era inteligente. Sí, la verdad que sí. Además que por lo visto, según comentaban, y yo luego lo he cotillado, y efectivamente es que se pensaba que era como caníbal porque se habían encontrado distintos restos de este ejemplar como muy cerca unos de otros, entonces pensaron que eran caníbales, y parece ser que eso ya se ha descartado completamente porque decían que no tenía nada que ver, que probablemente fuera pues porque como eran tan pequeños y tal, pues a lo mejor precisamente se encontraron que depredadores más grandes les comieran a ellos, y dado que podían cazar en grupo, pues tendría sentido que fuera como todos a una. Igualmente, también hay que decir que en muchas especies se ha dado el tema del canibalismo. Sí. Entonces, aunque se haya podido descartar de momento por no haber encontrado hallazgos de esto, precisamente, en esta especie, no quiere decir que se tenga que descartar por completo, porque puede hallarse en algún momento algo que diga, de acuerdo, también estos tenían momentos de canibalismo entre ellos, de ponerse a comer sus propias crías. Sí, eso también se ha dicho, efectivamente. Es cierto, sí. Pero bueno, por comentarlo ya que lo pusieron ahí y que eso es correcto, vamos, que yo luego lo he buscado y es así, pues bien está. En este solo era fotito. No le saqué vídeo, me deprimí cuando... Bueno, la mayoría se movían de una manera... 3 minutos voy a cerrar la ventana. Vale. Ve hablando tú mientras. Venga, voy hablando yo del siguiente, que es el Ankylosaurus. Sí. ¿Vale? Este dinosaurio, pues bueno, ahora os pondré el vídeo. Efectivamente le falta un poquito más de detalle para que se acerque más a lo que hay debajo, ¿vale? Lo de arriba es el vídeo, que ahora os lo pongo, pero abajo estaría la visión más actual, ¿vale? Que es mejor. Pero bueno, este dentro de él yo creo que estaba aceptable. La información sí que está bastante bien, como hemos dicho, y es que fue descrito en 1995 y aunque es bastante conocidillo, sobre todo a partir de 2002, porque un estudiante de geología descubrió un esqueleto que estaba muy, muy, muy bien preservado y que pasó de hecho a convertirse en el esqueleto de dinosaurio más completo hallado en Francia, por ejemplo. El saurópodo que tenemos aquí delante, que es el Ankylosaurus, pertenece al grupo de los Titanosaurus, ¿vale? O titanosaurios, que tuvieron gran popularidad, sobre todo en Gondwana, hacia el final de la era de los dinosaurios. Y sobre todo destaca porque es uno de los pocos cuellos largos, ¿vale? Entre comillas, conocidos en tener los osteodermos o las placas óseas, estas que veis aquí en la espalda, que le servían en principio y según las hipótesis de armadura, y como ejemplar importante para obtener, o sea, como un punto importante para poder a lo mejor obtener relaciones entre distintas faunas del hemisferio norte y del hemisferio sur. Sí que se ha visto que hay diferencia. Entonces eso parece ser que es importante. Y otra de las cosas interesantes... Sí, dime. No, iba a decir que viene a ser, como hemos comentado alguna vez, de hecho creo que lo comenté en la última paleoclase, el tema del dimorfismo sexual, o sea, viene a ser prácticamente lo mismo. Sí, solo que en vez de a nivel sexual, a nivel de especie. Eso es, efectivamente. Un pequeño dimorfismo que existe ahí, dependiendo, también tiene sentido, porque no tenemos 100% el mismo clima en el norte y en el sur de la Tierra, entonces que haya unas pequeñas diferencias siempre puede ocurrir. Y al final llega incluso el punto de que se pueden generar hasta dos especies distintas. O sea que es perfectamente viable. Pero en cualquier caso, lo curioso de este también, que se me olvidó decirlo, es que tiene una antigüedad de 75 a 70 millones de años y que mide hasta 15 metros de largo y pesaba en teoría alrededor de unas 10 toneladas. O sea, un animalito chiquitito para tenerlo de mascota. Pero bueno. Sí, la verdad es que cualquiera... Bueno, cualquier
dinosaurios y era... mascotas, pero sobre todo el tema de los saurópodos, cualquiera se quedaba uno, ¿sabes? Porque sí, al principio son chiquititos y tal. ¡Qué mono! Pero en el momento que crecen... Pues sí. Voy a ver si me hace caso... a ver un momento. Así me hace caso el vídeo. Que quería ayudarle para que vea a la gente cómo se movía el bichi este. Uy, se me ha quedado pillado el PowerPoint. ¿Qué le pasa ahora? PowerPoint se ha vuelto loco. Perfecto. Claro, si es que está viendo cosas que le trauman, pues el pobre, ¿qué va a pensar? Hombre, a ver, yo lo entiendo. Después de lo que vimos allí, traerlo aquí debe ser un trauma también para PowerPoint. Bueno, la vida es así. A ver si me da el vídeo. O saltará, me imagino, al negro en algún momentillo, pero a ver si deja que funcione. Muy como cuando te vas a echar la siesta, pues igual. No sé, yo he decidido olvidar la mayoría de los que vimos en los animatrónicos ese día. Más bien. Pues mira, aquí tenemos a que este es el Mamenchisaurus. Que este es de procedencia china. Chinito. Una tenía una antigüedad de 144 millones de años, midió en principio hasta 25 metros de largo y estima que pesó entre 30 toneladas. De hecho, dentro de lo que mide, que se estima hasta 25 metros de largo, 15 metros por lo menos se dice que era la media del cuello. Es enorme, o sea, va a pasar. Sí, de hecho, el Mamenchisaurus está entre uno de los 15 saurópodos grandes del planeta Tierra. Lo curioso es que para ser tan largo, que además lo ponen aquí, se destaca por ser en los huesos, por lo visto, comparado con otros, tenía como los huesos súper livianos, o sea, que no pesaban tanto. No, pero eso se debe... Fíjate que en el tema de los saurópodos, todos, para evitar que se les rompieran las patas con el peso de tanto de los huesos como de los propios músculos, tenían sacos de aire como los pájaros. Sí. En el caso del Mamenchisaurus, por lo visto, hay hallazgos de que el nivel de sacos de aire en sus huesos era el doble de lo normal. Claro. Por eso eran tan livianos. Exactamente. Magias de la anatomía de la vida. Sí. Además que en este caso y en este en concreto, en el Mamenchisaurus, es que literalmente ponen que las patas traseras eran más altas que las delanteras, con sus dientes espatulados y todo esto, porque por lo visto, claro, les ayudaba para comer mejor, para llegar mejor a lo que sería el tema de la altura donde ellos comieran de los árboles, que por lo visto era la altura baja y media. Fíjate, para tener el cuello tan largo, la naturaleza o tu instinto te diría lo contrario, ¿no? Exactamente. Y pero bueno, ya hemos encontrado otras especies en las cuales tenían un tamaño atroz y superaban por mucho el tamaño de los árboles. Sí. Y luego lo de que se movían en manadas y tal para proteger a los más pequeños, pues eso yo creo que ya lo hemos comentado de varios casos de saurópodos, sobre todo hacen elefantes o otros animales. Ocasiones, bueno, por no decir siempre, las especies de saurópodos jóvenes que ponían a los grupos no eran precisamente o no tenían por qué acabar siendo precisamente los descendientes de alguno de ellos. No, igual solo se unían pues para protegerse, sabiendo que son más grandes. No, por eso, o sea, muchas veces era simplemente pues eso, un grupo de saurópodos jóvenes que lograban sobrevivir hasta la etapa joven y demás, se cruzaban a lo mejor con un grupo de adultos, pero ese grupo de adultos a lo mejor no estaba ni siquiera la madre de uno de ellos.
Claro. Entonces, de esa manera, digamos como que se podría preservar la especie. Sí, Al sí, ir sí. mezclándose. Sí, también distintos especímenes, claro, de distintas líneas genéticas. Tiene muchísimo sentido. Y además, de hecho, también ocurre hay un caso ahora muy típico que se enseña mucho en los documentales, que es como las orcas intentan matar, por ejemplo, a las crías de las ballenas azules, que son enormes y se las comen y tal. Y eso que las orcas son carnívoras, o sea que... Sí, sí, las orcas además van en grupo, por eso van precisamente a por la cría, porque como es vulnerable, pues van y atacan a la cría de la ballena porque se ponen, vamos, es un festín. Imagínate, una cría de ballena sigue siendo enorme. Entonces, me llamó mucho la atención porque me acuerdo que además en un par de documentales sí que lo he visto por lo menos que los machos de esa especie, si la hembra manda una llamada de ayudarme que me están atacando orcas, van todos los machos y todas las hembras que haya cerca solo para ayudar a proteger a la cría. O sea, protegen al individuo joven de la especie independientemente de que no sea su progenie ni nada, porque es como de, hay que ayudar al que es chiquitito y es de nuestra especie para que llegue a ser adulto y sigamos, ¿no? Entonces, pues yo me imagino que en este caso pues tampoco sería tan raro que fuera así. De hecho, No, lo más de hecho, posible. por ejemplo, luego hay cosas muy distintas en otras especies. Por ejemplo, se ha hallado evidencia de que, por ejemplo, entre tiranosáuridos, por ejemplo, una pareja de tiranosáuridos tenía crías, se iban a cazar, dejaban un momento el nido a solas, las crías se ponían a investigar cerca del nido, de repente pasaba otro tiranosaurio cerca, ya sea un macho, una hembra, da igual, o otro adulto, Sí. y se las podía zampar perfectamente. Eso ya he entendido yo también, sí, sí. Por eso digo, hay de todo, en la madre naturaleza hay de todo. Pero bueno, y ya para terminar un poquito con el Mamenchisaurus, que me he enrollado ya aquí también milmente, que parece ser que como el Diplodocus, su primo, como dice, se defendía dando la espalda a los atacantes y usando todo pues, la cola, que dicen que es sobre todo el método más eficiente que tenían este tipo de dinosaurios, porque era como un látigo. Imaginaos con lo grandes que eran, pues yo no me quiero imaginar eso papo que te puedes meter con una cola tan grande. Pero bueno. Literalmente, esa técnica también es usada por otro tipo de saurópodos, como por ejemplo los Diplodocus. Sí. Que además su cola es aún más, termina más aún en látigo. Sí. Y se ha calculado que, no me acuerdo de la velocidad a la que podía llegar a ir la cola al utilizarla, pero un impacto de esa cola, siendo un terópodo grande, por ejemplo, podría llegar a romperle costillas y a cualquiera más pequeño directamente se lo cargaba. Claro. Sí, sí, por eso es que yo siempre lo he pensado, ¿cómo sobrevivían estos bichos? Pues claro, porque a ver, ¿quién narices se atreve a meterse con ellos? Básicamente. ¿Tamaño o a qué ayuda? En este caso, ayuda. Pues no os voy a poner el vídeo porque es una depresión y como se queda un poco pillada la presentación. A lo mejor ya sí, porque te lo dejo comentar a ti, Chanchi. ¿Quieres comentar a tu amigo el Carnotaurus? Mira. Bueno, despotrica bien, venga, yo te dejo que te explayes. Bueno, como estáis viendo, es que no tengo palabras para describir el animatrónico que estáis viendo en pantalla, ahí arriba a la izquierda. Pero bueno, aparte de tener esa cara de pervertido, porque tiene una cara de pervertido sexual que no se la puede quitar, primero, bueno, ya de por sí la posición de las patas delanteras, una incorrección absoluta. Sí. Los pinchos del lomo también están muy mal. De hecho, abajo tenéis una imagen muchísimo mejor de cómo era un carnotauro. Mucho más actual. Sí, o sea, de hecho, apenas tenía bracitos. O sea, el pobre era prácticamente manco. Sí. Y bueno, era uno de los terópodos más grandes y más raros que han existido.
Al lado de la cabeza, como podéis ver, tiene una especie de protuberancias en forma de cuerno. Y bueno, de ahí el significado de su nombre, ¿no? Carnotauro, un toro carnívoro. Y bueno, como se está poniendo ahí en la información, de acuerdo, es una característica. Hola, Hiden. Es una característica única en este animal carnívoro, ya que no hay ningún otro dinosaurio que posea, ni otro vertebrado o depredador que posea estas características. Porque principalmente en el 99% de las situaciones en las cuales ves un animal con protuberancias en forma de cuernos, estas se suelen dar, que de hecho los cuernos esos, las protuberancias esas, siguen siendo hueso. Solo que excede lo que sería la parte de la carne del cráneo y se ven por fuera. Como, por ejemplo, las astas de los ciervos es puro hueso también. Efectivamente. Pero es eso, se suele dar en animales herbívoros, más que en carnívoros. Y luego, pues, fue descubierto en 1983 y fue datado como tal en el 85. La fama del Carnotauro, pues con el paso del tiempo, pues ha ido aumentando y al día de hoy, pues es un referente, es un dinosaurio bastante conocido. Procede de la zona de Patagonia, en Argentina, alrededor de unos 65 millones de años de antigüedad. Pudo llegar a medir hasta 8 metros de largo y pesar 1 tonelada. Sí, aproximadamente. Por ahí claro, y bueno, al contrario de lo que veis en la imagen del animatrónico, pues el cráneo era muchísimo más pequeño, dientes eran afilados, pero en forma de sierra, como la gran mayoría de terópodos. Extremidades delanteras cortas y prácticamente inexistentes e inútiles, por no decir otra cosa, y unas proporciones de cuerpos muy parecidas al resto de Carnotauros o de Arbosaurus y demás, que tenían un cuerpo muy parecido. Y bueno, el tema de patas, pues traseras, pues eso, las traseras eran bastante potentes, eran bastante robustas, capaces de aguantar el peso y de llegar, no a correr como tal, pero sí de a lo mejor llegar a algo parecido a trotar. Sí. Ya que es cualquier exceso de movimiento a la hora de intentar correr de algunos animales grandes, como es el caso de los terópodos, el cuerpo no iba a poder soportarlo y se hubiesen roto los propios huesos de las patas antes de poder llegar siquiera a pillar la carrera como tal. Sí, la biomecánica ahora nos permite saber eso precisamente, que hay algunos que es que era imposible que pudieran correr y otros que bueno, pues eso, que como mucho llegarían a trotar, porque a nivel anatómico es que no da, las articulaciones y los huesos no dan para hacer magia. Así que... Exactamente, bueno, de hecho eso lo veremos sobre todo también con el Tiranosaurio Rex, pero por ejemplo ese mito que llevamos arrastrando también de, por ejemplo, la película Jurassic Park de hemos programado el Tyrannosaurus a 40 km/h y le veías corriendo detrás del coche, no podía correr. De hecho, su peso no se lo permitía. Luego hablaremos bien de ello, pero ya os voy adelantando que no era así. No era así, no. Estoy por intentar poner el animatrónico, a ver si se ve, solo porque veáis. Voy a prestar el brazo de Mako. Es que, o sea, es que es muy corto el vídeo, pero es que de verdad, qué depresión. En fin. Bueno, pasamos al siguiente, que ya no es Carnotaurus, ya nos hemos puesto finos. A mí lo que me hace gracia es que supuestamente había raptores y no había raptores. Ya, bueno, es que ya sabes que los raptores, la gente le gusta verlos como en Jurassic Park y ya está, yo qué sé. Yo también pensaba que iba a haber raptores y no entendí. Pero si hay muchísimas más especies de maniraptores, no solamente los velociraptores, tienes Deinonychus, tienes Utahraptor, tienes... Lo sé, pero incluso, no sé, en una exposición como esta
yo esperaba mínimo el Velociraptor, que es como el más típico. Claro. Y hombre, en la frase de había raptores y no había raptores me refiero, en lo que si tú te metes en la página de la Dinosaur World, te ponía que uno de los animatrónicos que tenía, uno de los dinosaurios que tenían, eran velociraptores. Pero acuérdate, llegamos a la exposición, llegamos al final y no había ningún raptor. No había en ningún sitio. De hecho, no hay ningún cartel, ¿eh? Yo mira que fui molestándome en sacar las fotos y tal, y no había. No había raptores. Que además fue eso, fue como de, oye, en algún momento aparecerán, ¿no? No. Bueno, no que nosotros lo viéramos, a lo mejor estaban en manera invisible o yo qué sé, no sé. No lo entiendo. No, pero no sé, o sea... No. Que estuvimos revisando y todo, pero no... No, yo creo que no. Salvo que fueran los... Ya he sacado una frase que va a poner en mi canal de Discord. Había raptores y no había raptores, Chachi 2021. Hombre, es una frase célebre. Luego haremos un libro con todas y ya está. Sí, ya llevo 2 o 3 en el canal. Bueno, pero es que hay que ir acumulando. Pues sí, Dios mío. De verdad. Bueno, vamos a hablar del Brachiosaurus. Exactamente, Brachiosaurus. Te dejo a ti. Que este también es uno de los saurópodos. Este es uno de los más famosos o de los más conocidos, ¿no? Porque da nombre sobre todo a la familia completa de lo que serían los Brachiosauridae, ¿no? Que es la familia. Exactamente. Entonces de hecho, el más reconocible. Se empezó a hacer sobre todo muy, muy conocido, aparte del hallazgo y de todo lo demás, ¿no? Sobre todo para mucha gente que apenas conocía su existencia y todo, aunque ahí no lo va a poner, pero bueno. A raíz también de la película de Jurassic Park, ya que es, digamos, como un referente, un símbolo de la franquicia, o sea, el Brachiosaurus poniéndose sobre... Que eso no pueden hacerlo, todo esto. Sí, lo de ponerse sobre 2 patas. Para alcanzar la rama de los árboles y tal, o sea... Sí, pero se han hecho conocidos o se han reconocido más también, por eso sí es verdad, efectivamente. Lo iba a decir yo justo ahora cuando comentan en la información, ¿no? Te dicen que efectivamente fue curioso o era más bien destacado porque una de las características distintivas que tiene es que, aparte de tener el cuello largo, que esto, bueno, más o menos lo tienen otras de sus parientes, digamos, su cuello sí que es más parecido quizá a lo que conocemos hoy por hoy de las jirafas, y se les conocía por el reptil brazo, por tener un reptil brazo, o mejor dicho, su nombre era este significado porque hacía referencia a que los miembros anteriores eran considerablemente más largos que los posteriores, y efectivamente en Jurassic te ponen como si se pudiera poner a 2 patas, casi como si fuera un perro, y no, o sea, no es fácil. Pero principalmente no se podían poner principalmente por el tema del peso, o sea... Por peso, es imposible. Cualquier animal amaestrado que logre ponerse a 4 patas, su peso no tiene que ser excesivo en huesos, porque todo el peso del animal, tanto en huesos como en músculos, como en grasa, en el momento que se posiciona apoyándose en las patas traseras, las extremidades traseras, todo va ahí. Entonces, claro, un animal de estas características que literalmente pesaba entre 35 a 50 toneladas, llevar prácticamente 50 toneladas a unas patas traseras, por muy fuertes que sean, para soportar peso, se van a romper. No, y además midiendo más de 25 metros, o sea, es que tú piensas, y en este caso es que yo creo que se ve muy bien en la imagen que nosotros encontramos así más actual, ¿no? De cómo sería la reconstrucción. Si te das cuenta es que la mitad de adelante tiene pinta de ser muchísimo más pesada en músculos y en todo de la parte de atrás, o sea, es que no tendría ningún sentido tampoco, o sea, anatómicamente no tiene ningún sentido que fuera a hacer eso, pero bueno, cosillas de Jurassic, que ya sabéis que se toma sus licencias con cariño, con amor. Sí, literalmente. Pero bueno, en cualquier caso sí que es verdad que los Brachiosaurus sí que se completaban con eso, con esta cola mucho más bajita y mucho más corta, que era lo que decía antes Chanchi, ¿no? De que dependiendo de los cuellos largos, entre comillas, pues hay luego variedades, claro. Y en cualquier caso sí que es cierto que este es el más alto que se conoce,
y el más largo en cuanto a descubrirse respecto del resto de restos completos hallados por un individuo. O sea, es el del que más se tiene, que yo sepa, registro fósil. Entonces, Sí. pues es, Sí, es bueno, importante. a día de hoy se han encontrado también de otros bastante más, pero sí, pero enteros. cuando me dieron seguramente esta información, sí. Sí, de hecho yo creo que ha sido pues de los últimos meses ha sido, yo creo, cuando ha empezado a no haber Sí, solo bueno, de este. recordemos que ha habido hallazgo de nuevos saurópodos en la zona de China Sí, y demás, que muchos de estos vienen de China y de Asia en general. sí, de hecho, aunque aquí ponen que estaban en Estados Unidos, en Wyoming y Colorado, en África, en Tanzania y en Portugal también, evidentemente, sobre todo yo creo que ha sido en China donde más han estado. Sí, pero principalmente ponen, por ejemplo, China Brachiosaurus creo que no se han llegado a hallar hasta la fecha, pero en Estados Unidos fue el primer hallazgo que se halló, en Wyoming concretamente. Sí, luego en El primer Colorado hallazgo de también. Brachiosaurus fue en Wyoming. Sí, el primero de todos sí. Luego ya sí que es verdad que yo recuerdo, yo que yo sepa, sobre todo en Estados Unidos es donde más se han llegado a encontrar. Y bueno, aquí te lo ponen, que también se me olvidó decirlo, que convivió con los Allosaurus, con los Ceratosaurus, los Diplodocus, los Stegosaurus y los Kentrosaurus también. Sí, Que aunque estuvo Allosaurus no lo teníamos en la exposición, hay que decir que Allosaurus también también vivió aquí en España. Sí, también estuvo por aquí, la península ibérica. Sí, concretamente por la zona también de Portugal, si mal no recuerdo. Sí, el Allosaurus me suena por Portugal y yo juraría que también por España, lo que pasa que, claro, por menos que por Portugal, digamos. Sería más de De otras hecho, zonas. digamos, el terópodo más conocido de lo que es España en sí es el Concavenator. El Concavenator. Sí, ese que más. Y luego, bueno, pues nada, el peso y la longitud ya lo hemos comentado, pero sí que es verdad que creo que no hemos dicho que estuvo entre 156 y 144 millones de años. Esta especie, sobre todo. Así que, pues eso. Pues aquí le tenemos. No os pongo el vídeo porque es que parece un piecito. ¿Os acordáis de la maravillosa serie del Valle Encantado? Pues lo recrearon como si fuera piecito, pero en grande. Vamos. Sí, aunque igual realmente no. piecito como tal, ya os voy adelantando que no era un brachiosaurio, No. sino pertenecía a otra especie de saurópodo llamada Patosaurus. Sí. Pero es curioso por eso, porque a mí me llamó mucho la atención que dije, esto es como el piecito y no tiene nada que ver luego lo que hay aquí abajo. O sea, no le metieron el cuello de un Brachiosaurus a una Patosaurus. Exacto, básicamente. Todo mal, todo mal. Muy mal. Bueno, aquí tenemos al Ankylosaurus, es nuestro siguiente invitado. Que el Ankylosaurus, pues bueno, la reconstrucción yo diría que está un poquito mal. Bueno, no es de las peores que había. No es de las peores que había, eso también hay que decirlo. Quizá lo peor fuera la zona del cráneo, que yo creo que ahí fue donde se columpiaron más. Sí. En lo demás, bueno, está bien, está aceptable. Que además es que se ve la diferencia, yo creo, entre la imagen de arriba y la imagen de abajo del tema del cráneo, ¿no? Estos conecillos, estas protuberancias que le salen, no, pues no tienen nada que ver. Sí que es verdad que el nombre se lo pusieron por la anquilosis, ¿vale? Por el término médico de anquilosis. Fue descubierto sobre todo por Brown en 1908, que fue que este científico se sorprendió por el alto grado de fusión que existía entre los huesos del cráneo y del tronco, porque yo creo que no se había encontrado hasta ese momento nada similar. Claro, fue el primero que se encontraron así, y esto ocurría principalmente porque con las vértebras de la columna y del cuello, ¿no? Normalmente solía haber ahí, pues como nosotros, ¿no? Una diferencia entre lo que es el cuello y digamos lo que es la espalda, y pues en este caso estaba como muy rígido y permitía, eso sí, soportar el peso de la armadura
que llevan, este tipo de Ankylosaurus, y está compuesto sobre todo por placas óseas que hacían que fuera un escudo perfecto pues para que no les pudieran atacar, así que está muy bien. De hecho, al igual que otras especies con escudos óseos externos, o como en el caso de los anquilosaurus, ¿no? Que son una especie de... se les conocía como los tanques de la prehistoria. Sí. Bueno, y se les conocía y se les conoce, de hecho. Sí, se les conoce. Hay otros animales, como por ejemplo o la especie de los estegosaurios, los Stegosauridae, que dentro de esa especie pues hay muchas subespecies, ya no solamente los estegosaurios, sino Enterosaurus y demás, que también es una especie de Stegosauridae. Todos ellos pertenecen a la familia de los Tireóforos. Sí. Que básicamente se les denominó así debido a que poseían una placa o una completa, o unos trozos de placa a lo largo del lomo o del cuerpo que permitían la protección o la regulación de la temperatura, como es el caso de las placas en los estegosaurios. Exactamente. Sí, de hecho lo que destacaba también del Ankylosaurus precisamente es la gran placa ósea, ¿no? Que tienen una gran masa ósea, mejor dicho, que tienen en la zona de la cola, y que sí que se cree que era, vamos, por lo que tiene toda la pinta, era pues para defensa, ¿no? Defensa más activa, de dar coletazos probablemente para combatir contra otros individuos, pero luego tendrían también lo que decíamos antes, las placas óseas, y que estuvieran tan bien fusionadas, pues seguramente sería para hacer una especie de caparazón y que fuera muy difícil atacarles desde arriba. Entonces, claro, cualquier depredador complicado. Debido a esa placa ósea, si un terópodo, como por ejemplo un tiranosaurio, quisiera alimentarse de un anquilosaurio, aparte de sobrevivir a la masa de cola, literalmente tenía que apañárselas para darle la vuelta y que la parte carnosa y blanda estuviese al descubierto para poder meterle en el bocado. Exactamente. Claro, eso dificulta mucho más el trabajo a la hora de cazarles, entonces mucho mejor para ellos. Y de hecho, luego otra de las cosas, que esto me acuerdo que me lo dijiste tú también en la exposición, es que el dinosaurio de Ankylosaurus, o sea, el grupo de los Ankylosaurus, es el dinosaurio que da nombre a todo el grupo de los dinosaurios acorazados, o que son conocidos eso como anquilosaurios, y se destaca sobre todo por ser el más grande de todo el grupo. Dentro de todos los que había, este es encima como el más grande, el más grandote de peso, porque de hecho pesaba y medía, según las estimaciones, mide 9 metros y su peso oscilaba entre unos 4 y unas 6 toneladas. O sea, sí, bueno, en tema de peso, más o menos el resto de los individuos de la familia Ankylosauridae más o menos vienen a ser casi los mismos pesos. A lo mejor podían pesar un poco más, un poco menos, pero en tema de tamaños es verdad que es uno de los más grandes. De los más grandotes, sí. A día de hoy creo que se ha descubierto alguno que o iguala o supera por poquito al anquilosaurio, pero sí. Sí, en general, por lo menos de momento, sí. Yo creo que, de hecho, ese ha sido de los últimos. No sé si fue el año pasado o cuando se ha descubierto uno más grandote. O más o menos igual. Y pues eso, pues no, decir... sé que tenemos una evidencia clara en un museo ya de una placa ósea de un dinosaurio de la familia de los anquilosaurios perteneciente no me acuerdo de la especie, pero sí es verdad que se le podía ver claramente la pigmentación, era una pigmentación rojiza en contraste a lo que se pensaba hasta la fecha de que tenían que poseer pigmentación pues más tonos verdes, marrones para poder fusionarse, o sea que con lo que es el entorno. Entonces sorprendió bastante. Sí, lo que pasa que creo recordar que de hecho se comentó que hipotéticamente podría ser por esto, por cuestiones de reproducción o tal, que a lo mejor necesitarán colores vivos, o incluso para que pareciera
como más grandes, más peligrosos, más venenosos, cualquier cosa, ¿no? Un poco mimetismo, pero de otro tipo. Y es verdad que rompió un poco el esquema, porque efectivamente se le representaba como le vemos en la imagen, ¿no? Más marroncito, verdoso, ¿no? Sí. Otro color. Sí, pues Sí. esa que es eso, o sea, ya lo he comentado alguna vez en alguna clase, ¿no? Que para cualquier animal, ya sea prehistórico o sea más actual, ya seas una presa o seas un depredador, te conviene poder camuflarte con el entorno para que no te pillen. Exactamente. Entonces, tener colores vivos no te va a beneficiar. No ayuda normalmente. Pero bueno. Y nada, deciros también que el Ankylosaurus, que no lo hemos dicho, tiene una antigüedad de 68 a 65 millones de años, ¿vale? Aproximadamente. Y que su procedencia estaba en Estados Unidos, en Montana y en Wyoming, y también por Canadá, en Alberta. Sí, de hecho, Ankylosaurus fue uno de los dinosaurios que vivió en la última época del Cretácico, antes de la colisión del asteroide y obviamente pues la extinción de los dinosaurios como tal. Sí, efectivamente. Por eso también yo me imagino que se han encontrado más fácil, ¿no? Quizá que otro tipo de dinosaurios, porque quieras que no, al estar más cerca en el tiempo, siempre será de hecho, más fácil. Por eso mismo, por ejemplo, he comentado a uno de los depredadores como al Tyrannosaurus precisamente por eso. Porque al igual que el Triceratops vivieron los tres en la misma época. Eso es, efectivamente. Sí. Súper importante, además. Llegamos al Pteranodon. El favorito de Gambri. Este le gusta a Gambri. Los roedores vivos son más propios de organismos venenosos, ya que se lo pueden permitir. Además, llaman la atención a sus depredadores potenciales de que no se los coman, porque son tóxicos y se los van a llevar a la tumba con ellos, efectivamente. Sí. Pero es lo que estábamos diciendo. Es muy curioso que un animal que es literalmente herbívoro, no tiene veneno en su organismo ni nada, tenga un color tan vivo como es, por ejemplo, el tono rojizo en su piel y claro, de manera normal. O sea, por ejemplo, es lo que dije también, por ejemplo, la vela del Spinosaurus sí podía tener colores más vivos, amarillo, rojo, pero era más a nivel reproductivo que otra cosa. Claro. En este caso es que creo que no se sabía, con el ejemplo que hemos puesto del Ankylosaurus, es que no se sabía, creo, si era eso con fines reproductivos, que a lo mejor tengas un color vivo para llamar la atención de las hembras, por ejemplo, o de los machos, y que te sirva para eso, que es verdad que en los herbívoros quizás pueda ser más eficiente, más que a lo mejor que fueran tóxicos. Aunque bueno, también te digo que hay animales que efectivamente a base de comer plantas que tienen veneno y son tóxicas, pueden llegar a ser ellos efectivamente luego como venenosos o tóxicos para otros animales, o sea que... Sí, bueno, igualmente al revés, o sea, las ranas arborícolas no sé si eran de Australia o eran de... Sí, juraría que son las de Australia. Las que son súper venenosas. Son venenosas debido a cierta planta de la cual también se alimentan. En cambio, a la hora de sacarlas de allí, o sea, para tenerlas de mascota, al no estar en contacto con esa planta y no estarse alimentando de ella, pierden totalmente el veneno de su organismo y no son perjudiciales para el ser humano. Se las tiene que coger con la mano y demás, o sea que... Sí, por eso digo ahí que vamos, que sí que hay casos que dependen de la dieta, entonces me imagino que más adelante supongo que lo aclararán o se sabrá algo más de por qué sí, en cuestión de hallazgos, supongo, sí, de momento tampoco... Poquito a poco. Bueno, pues vamos con el Pteranodon, que este le gusta a Gambri. Sí. Bueno, las especies del género Pteranodon se cuentan entre las más grandes de todos los pterodáctilos, ¿vale? Se caracterizan por tener una cresta ósea que, bueno, yo en la exposición no la vi, luego ya hemos visto en la imagen que está un poquito mejor. Es que, porque se proyecta sobre todo desde la nuca hacia arriba y hacia atrás, ¿vale? O sea, ahí en plan bien puesta, bien bonita. Bueno, ya, ahí en contra de que creo que no lo pone. No, sí. Sí, que varía según el tamaño y la especie. Según especie, pero no te pone que también tiene su dimorfismo sexual
y que las crestas de los machos eran más largas que las de las hembras. Eso es justo lo Y que por iba lo a tanto decir. más coloridas. Eso es, sí, efectivamente. Que parece que no, pero también es importante. Dentro incluso de la propia especie, los machos parece ser que efectivamente la tenían más larga, más con colores A vivos pesar de y que tal. suena fatal ahora mismo la frase. Sí, bueno, no pasa nada, me estáis entendiendo, no seáis mal pensados. El pico era largo, eso sí, sin dientes, que eso sí está bien, y un cuerpo que evidentemente hecho, era liviano y aerodinámico. El propio nombre de Pteranodon significa lagarto sin dientes, Eso es. aunque... Pero bueno. Y si veis cualquier fósil o representación de un Pteranodon con dientes, ya os digo que no es un Pteranodon. No, exacto, muy importante eso. Sí. De hecho, por ejemplo, en Jurassic Park 3 se vio a los pteranodones que había, se les vio, hay un frame en el cual se le ve que tiene dientecitos pequeños al que les ataca en el pasillo este en el que están pasando, Sí. buscando al niño. Sí, es verdad. Pero, a ver, realmente no debería tener dientes, pero se los pusieron debido a que es Jurassic Park, o sea, aparte de que se toman sus propias licencias, recordemos que es una mezcla de ADN la que tienen esos animales. Claro, entonces pueden permitir encima más licencias según a ellos les interese. Pero sí, es verdad. Pero bueno, sí. En cualquier caso sí que es verdad que pues eso, como eran precisamente de cuerpo liviano y aerodinámicamente eran ligeritos, porque de hecho se calcula que medían hasta 9 metros de envergadura y pesaban 25 kilos, que aún así, ojo, 25 kilos tiene lo suyo. Bueno, aunque hay una parte que no me había fijado cuando leí la información y está incorrecta. Que en la parte dice aerodinámico sin cola. Sí poseían cola, lo que pasa es que era tan corta. Sí, eso iba a decir. Es que en la exposición no está representado con cola, pero por lo que luego hemos mirado y hemos corroborado, sí que la tiene. O sea, tenés que tiene cola. Muy pequeña, pero sí. Todos los pterosaurios tienen cola. Claro, lo que pasa que yo entiendo que evolutivamente la redujeron todo lo que pudieron porque efectivamente a nivel aerodinámico, claro, es un hueso más o son huesos de más que te pesan. Entonces no tiene sentido. O sea, luego, por ejemplo, tienes otros pterosaurios más pequeños. Por ejemplo, los dimorfodones. Sí, son es lo mismo, es una especie de pterosaurio, pero más chicajo. Y su cola era mucho más alargada, obviamente. Eso es. Precisamente también, gracias a Jurassic, el Pteranodon es uno de los más conocidos, es uno de los pterosaurios más conocidos. Y también, bueno, pues eso que se descubrió se dijo ya en el año 1876, como pone ahí, durante los Bone Wars, me encanta, que había realizado... La guerra de los huesos. Sí, me encanta, o sea, porque esto es como Star Wars, todo guay. Pero bueno, que había hecho una descripción de estos ejemplares y en su momento les llamaron mucho la atención, sobre todo a nivel del círculo académico, porque yo creo que sin duda fue el primero que se vio que era volador, ¿no? De todos los dinosaurios. El Pteranodon fue el primer pterosaurio que se halló y que obviamente se vio que podía volar. Exacto. Entonces debido a la formación de los huesos de la zona del ala y todo. Y todo esto, sí, por eso. Entonces, claro, fue una rotura de esquema, digamos, ¿no? Y bueno, pues eso, su procedencia está en Estados Unidos y en Inglaterra y su datación es de 89 a 70 millones de años. O sea que no está nada mal. Pero bueno, como veis, pues eso, pues está un poquito mal hecho también. No pasa nada. Sí, bueno, en temas de pterosaurios ya hablaremos luego en mi canal cuando hablamos de directo. Sí, tenemos cositas que contar. Os espera mínimo casi media hora de despotricamiento debido a una noticia. Bueno, es que hay noticias muy interesantes. Así que tenéis que ir luego a las 8:30 al canal de Chanchi, que vamos a tener ahí paleonoticia. Y vamos al dinosaurio. Este a mí me dejó en shock. Beipiaosaurus. El Beipiaosaurus, sí. Sinceramente, fue la primera vez que tuve constancia de este animal. Sí, yo también, pero... Este no lo conocía yo para nada.
comparativamente, yo pensaba literal en la exposición, pensé, esto será un mamífero que lo han colgado aquí, porque no, amigos, no es un mamífero. Si veis abajo está la representación actual de cómo, o sea, la recreación más actual, y es un raro dinosaurio chino descubierto en 1996 que dio luz sobre un extraño y poco conocido grupo de dinosaurios terópodos hasta la fecha, que eran llamados tericinosaurios. Sí, hablar un poquito sobre el grupo de los tericinosaurios, ¿vale? Es un grupo de terópodos, básicamente creo que se conoce la traducción del nombre Tericinosaurus. Sí. Viene a significar, si mal no recuerdo, garra feroz o garra brutal o algo por el estilo. Sí. Debido al tamaño de sus garras. Eran terópodos, pero tenían como armas de ataque y defensa unas patas delanteras, en plan garra, bastante tochas. Efectivamente. También es verdad que los hábitos parece ser que eran herbívoros y omnívoros y se caracterizaron sobre todo por presentar un esqueleto muy diferente en muchos aspectos con respecto al resto de dinosaurios terópodos que se habían descrito hasta el momento. Y hecho que yo creo hasta ahora. Tenían también una cadera muy, muy robusta, que era una cosa que llamaba mucho la atención, junto con una cavidad torácica muy amplia que le conferían a toda la zona de lo que sería el torso una forma así como de barrilete, de tonelete, que le veis aquí, y para ser un cuerpo tan pequeño, ¿no? Y el cráneo, que tampoco era muy, muy grande, aunque sí era alargado y terminaba como en pico, pues tiene sobre todo, como veis, las extremidades delanteras que eran largas, para lo que era lo normal, digamos, en los terópodos, yo creo que eran un poquito más largas, y tienen 3 dedos con las garras más grandes conocidas de 60 centímetros con la especie de los Tericinosaurus que hemos comentado y que ha explicado muy bien Chanchi, y las cuales han sido... De hecho, añadir, perdón por interrumpirte, ¿vale? Nada, tranquilo. Añadir que en el caso de la especie de los Tericinosaurus, ¿vale? Concretamente el más conocido como Tericinosaurus, cada brazo medía un total de 2,5 metros de largo. Sí. Y la única garra que tenía y tal, que eran las uñas, era en forma de guadaña y medía 70 centímetros en su curva externa. Sí. Y además la largura que tiene parece ser que ha sido motivo de varias hipótesis, pero no hay ninguna que... Claro, de respecto de para qué las podría usar. Aquí, por ejemplo, en la exposición parecía que es que lo usaba para trepar un árbol, pero yo creo que no estaba nada confirmado, o yo no he encontrado nada que estuviera confirmado. Ese no sé, pero lo que sé es el Tericinosaurus y demás, bueno, aparte que fueron descubiertos en Mongolia, en el desierto del Gobi. Por lo visto, utilizaba lo que es las garras, básicamente para destrozar al animal que se iba a zampar en caso de comerse algún animal. Claro, eso me suena a mí que había leído yo, más de presas o tal, para ayudar a desgarrarlo, sí. ¿no? Pero de hecho, es lo que digo. Luego, la longitud que he dicho de lo de la curva externa y demás, ¿vale? No incluye la cubierta córnea que rodeaba la garra. Esa pudo haber llegado a medir 1 metro de largo. Sí. Y luego, como tal, no esta especie concreta de Tericinosaurus, sino la general, se dice que se estima que podría llegar a medir de 8 a 12 metros de largo y unos 5,3 metros de alto. Y pesar unas 6 toneladas. Sí, bueno, en concreto, esta especie, según ponen aquí, es más de 2 metros de largo y hasta 85 kilogramos de peso. Nada mal. Sí, digamos como que es una especie más pequeña, pero sigue siendo... Sí, de hecho... Pues imagínate, claro. el Tericinosaurus, conocido como tal, porque esta es una subespecie, que lo hubieran metido aquí, ¿sabes? Son prácticamente 6 metros de alto. Claro, eso es. Sí. Bueno, lo que sí intentaron, aunque no lo consiguieron mucho en la exposición, nosotros que estuvimos allí in situ, eso se supone, esto blanco, se supone que son
y digo se supone, sería un dinosaurio emplumado, ¿vale? Entonces, pues la recreación que veis abajo, pues yo creo que es mucho más realista que lo que hay arriba, que es que de verdad que yo pensé que era un mamífero, o sea, con eso digo todo. Horrible. La antigüedad es de 125 Pues millones de años es y es de verdad que China. lo único que se les puede dar a favor es que a lo mejor pudiese darse el tema del albinismo en estos animales. Sí, eso sí. Eso se lo puede llegar a comprar. Pero más de eso no. Sí, ya, es que en serio, ¿no te pareció un mamífero? A mí de primeras me pareció un mamífero. Sí, por eso cuando lo vimos dije, espera, ¿qué? ¿Este animal qué es? Hombre, yo pensé, como en la época de los dinosaurios ya empezaron hacia el final a ver los primeros mamíferos y tal, digo, pues a lo Sí, mejor pero es eran una especie que yo enanos. no conozco. Eran las típicas musarañas lo que había Claro, de eso fue lo que mamífero. pensé. Dije, yo no recuerdo esto. Bueno, pues no sé, ¿será un perro? No, no era eso. En fin, pasando de capítulo. Ya luego cuando leía la información de Pteridinosaurus me quedé. Ah, una subespecie de Pteridinosaurus, no tenía constancia de De esta la especie, especie ¿verdad? hasta. ¿Ves? Al final todo se aprende, incluso en una exposición que no está perfectamente hecha. Y todo se puede aprender. ¿Quieres comentar tú al Sí, vamos a Eustreptospondylus? hablar un poquito del Streptospondylus. Bueno, pues como os pone ahí de información, ¿de acuerdo? Es Richard Owen, que hemos hablado varias veces en el canal. Sí. Acuñó el término dinosaurio, os lo he explicado también. O sea, lo que os voy a leer ahora mismo ya os lo he explicado en el canal más de una vez. Pero Sí. bueno, así se queda mejor. Para definir un grupo de raros reptiles descubiertos desde hacía unos años. Describió lo que él creyó una nueva especie del primer dinosaurio hallado en 1824, el famoso Megalosaurus, cuyos restos fueron hallados en una cantera de arcilla en el noroeste de Oxford. Estos restos, después de su descripción, se perdieron y fue en 1964, al encontrarse nuevos fósiles, cuando se determinó que se trataba de un nuevo género de dinosaurio y se le bautizó como Streptospondylus. Bien, básicamente es otro dinosaurio terópodo de complexión más delgada y esbelta que el Megalosaurus, con unas patas fuertes, brazos pequeños y cola delgada. Por favor, lo único que sigo diciendo que incluso en la representación de abajo está mal es la posición de las patas delanteras, pero bueno, o sea, esto de vamos a tocar el piano, no, ¿vale? No. Además que literal parecía que tocaba el piano, el animatrónico. Es horrible. Lo vais a ver en muchas representaciones antiguas, en muchas series, en muchas películas. Por favor, no decir que es así como se tenían las patas delanteras de los dinosaurios, porque no, o sea, recordad que son antecesores de las aves actuales y por lo tanto las debían tener más las patas en los laterales y más tirando hacia una posición más lateral, ¿de acuerdo? Sí, no tan delantera precisamente. Exacto. Sí, en el Museo de Historia Natural de la Universidad de Oxford, cerca de donde fue encontrado originalmente, se puede apreciar un esqueleto y una hermosa reconstrucción de su cráneo. Como estáis viendo, la representación de abajo pues era un animal pues, de un tamaño medio, algo más pequeñito que el Megalosaurus, de acuerdo, que este era muchísimo más grande y mucho más esbelto. Sí. Un cuello pues no muy grueso y la capacidad craneal, como estáis viendo, no era muy grande, no tenía un cráneo muy grande, pero sí lo tenía un poquito más alargado de lo que se ve en ese animatrónico, porque, en fin. Sí. Y sí, es que literalmente como pongo las podcast no terminas y tienes que ir a esto y son casi a 7 y llevamos 14 diapositivas. Nada, quedan 10 como mucho. Y bueno, procede de Inglaterra, que es de donde se halló, en Oxfordshire y en Buckinghamshire. Son las dos zonas donde se halló este espécimen. Data de hace unos 164 a 161 millones de años y tenía un peso de 300 kilos y unos 7 metros de largo.
Sí, ese era, como has dicho tú, un tamaño medianito, no era muy grande, Sí. pero tampoco era chiquitín de todo. Así que bueno. Oh, aquí nuestro amigo, el Parasaurolophus. Parasaurolophus, amigos. Dinosaurio del pico de pato. Este seguramente os sonará, porque este también ha sido uno de los más representados por ahí, por películas y Sí. demás. Bueno, de hecho, Parasaurolophus pertenece al género de los hadrosaurios, que De los como tal, hadrosaurios. todos los pertenecientes a ese género se les conoce como dinosaurios del pico de pato. Así que Eso es, efectivamente. Que además eran herbívoros y, bueno, se supone que eran de los que vivieron en la época más avanzada de lo que sería toda la era de los dinosaurios, ¿no? Estuvieron sí, hacia el final también. a finales del Jurásico, principios del Cretácico. Eso es, sí, bueno, dicen desde el 83 hasta 71 millones de años. Sí, a ver, Se estima que fue el principio. luego, obviamente, me refiero, en tema de su esplendor, luego ya vivieron hasta finales del periodo Cretácico. Sí, pero su hasta... época de esplendor fue finales del Jurásico, principios del Cretácico. Eso es, sí, por eso pone ahí abajo que abarca desde los 83 aproximadamente hasta los 67 millones de años. Están contando su época de máximo esplendor y un poquito más que ahí está, ¿no? En cualquier caso sí que medía 10 metros y pesaba unas 5 toneladas, o sea que este es de los hermosos, de los grandecitos. Y su procedencia estaba en Estados Unidos, en Montana, en Nuevo México también y en Canadá, en Alberta, otra vez. Sí. Que de hecho de Alberta, en Canadá, también salen los restos fósiles del conocido como Albertosaurus, de hecho de ahí su nombre. Eso es, efectivamente, el Albertosaurus, muy bien. Pero bueno, de las cositas que podemos destacar del Parasaurolophus, pues que sus características más destacadas quizás sea la cresta, que se proyecta desde la nuca hacia atrás, que es una cresta que ha sido pues una fuente de discusión o de gran deliberación entre los científicos. A día de hoy. Claro, y sigue siéndolo todavía a día de hoy y da para muchas hipótesis sobre la utilidad que pudiera tener. Sí, algunos dicen que para defensa, otros dicen que para guardar aire, otros que para bucear, otros que para... De hecho, en base a una reconstrucción de lo que sería la zona nasal que está conectada con la cresta, tras esa reconstrucción y intento de uso de ella, se vio que por las zonas de los huecos que representarían la nariz en la zona de la cresta, se puede decir que podía utilizarse como una especie de corneta para hacer llamada al resto del grupo en caso de peligro. O sí, para hacer como emisiones de sonido, sí. Pero bueno, sí, de hecho es justo lo que dicen ahí, ¿no? Lo que estabas tú comentando de que se cree que es la hipótesis más aceptada a día de hoy. Así que sí. Luego hay otra que dice, sin embargo, que sostienen, o sea, que lo que hace esta cresta es sostener una membrana de piel de colores brillantes que podría haber cumplido un rol de atracción en la época de apareamiento. Pero eso como todos. Eso, no sé, yo a mí me cuadra más, fíjate, la de emitir sonidos o tal, sí, porque además parece que siempre se han encontrado muy en grupo y todo esto, entonces me cuadraría más eso y más teniendo en cuenta lo que conocemos a día de hoy en la naturaleza con los herbívoros, que lo hacen muy a menudo, el tener como llamadas así incluso sonoras para avisar de que hay depredadores. De hecho, hay una cosa que ahí no pone, y es que normalmente a la hora de formar grupos, sí, es verdad que forman grupos con especímenes de su propia especie, ¿no? Con individuos de su propia especie, pero a su vez se juntan también con otros dinosaurios, como es el caso de saurópodos, quizás Apatosaurus o Mamenchisaurus. ¿Qué ocurre con estos? Este grupo de animales, de los saurópodos, en muchas ocasiones tenían una visión muy mala. Sí, tenían... Al contrario que los Parasaurolophus. Pero al contrario de los Parasaurolophus, estos tenían, por ejemplo, la defensa del uso de la cola como un látigo para poder defenderse. Entonces, digamos como que hacían... si me sale... sí, al final es un trabajo en equipo.
una alianza, o sea, como por ejemplo cuando vemos a, yo qué sé, los peces payaso con las anémonas. Es el mismo concepto. Sí, es una de estas cositas que Una ocurren a simbiosis. veces. Eso es. Una especie de simbiosis, de coevolución en realidad, que también se lleva a cabo, Claro. pues eso, entre dos especies para ayudarse. Si había depredadores cerca, los Procelophus, si los veían, emitían los sonidos para alertar, se ponían cerca de los saurópodos y estos se ponían de espaldas para que en el momento que estuviesen cerca los otros, que fueran golpeados por la Lanzar cola. el látigo, sí, efectivamente. Sí, además tiene todo el sentido del mundo por eso, porque incluso a día de hoy se ven especies de herbívoros en plena sabana, por ejemplo, las cebras no tienden a hacer mucho ruido, pero por ejemplo los ñus sí, entonces los ñus hacen como el ruido, pero las cebras tienen mejor vista. Entonces ahí hay como también hay este trabajo en equipo que también ocurre a día de hoy, o sea que no es nada descabellado pensar que también los dinosaurios lo hicieran. Y tiene todo el sentido del mundo, vaya. Así que sí. Es pura supervivencia. Exactamente. Aquí tenemos al Huayangosaurus. Huayangosaurus, sí. Huayangosaurus, sí que más raramente. Eso. Es una especie de... Es otro pterióforo, como hemos comentado antes. Es una especie de estegosaurio. De hecho, el Huayangosaurus pertenece a... digamos como que es una subespecie del conocido, de la especie de estegosaurio conocido como Miragalia, o al revés, igual, como queréis verlo. O sea, los dos son prácticamente iguales. Eso es. Los dos son dos especies de pterióforos, de estegosaurios, porque poseen las placas desde el cuello hacia la parte de la cola. Y en las partes de las extremidades delanteras poseen dos zonas óseas que sobresalen y les permitían también, digamos, como una especie de defensa extra. Sí. Sí, de hecho, además midiendo 7 metros de largo y hasta 5 o 6 toneladas podían pesar, más o menos así estimativamente. De hecho, se vieron por primera vez en China, en la provincia de Sichuan, y tienen una antigüedad de hasta 165 millones de años. O sea que sí que, bueno, ya los hemos comentado también un poco antes a los estegosaurios, ¿no? Que tienen las placas pues para defenderse en principio. De hecho, a día de hoy se piensa que Miragalia, porque muchas veces a Miragalia se le ha representado igual que a las placas óseas de las extremidades delanteras, igual sobresaliendo. Y a día de hoy, pues muchas representaciones se las han quitado porque no están seguros si realmente era eso o eran trozos de las placas óseas de Huayangosaurus que estuviesen mezcladas con restos fósiles de Miragalia que estuviesen en la misma zona justo las dos especies. Claro, y más como te hayas encontrado un fósil al lado del otro. Es que, claro, es un poco dificultoso, sí. Lo que decíamos antes, no es tan fácil encontrarte, no te lo encuentras todo construido precisamente. Así que es un problema, sí. Pues eso, pues que aquí le tenemos muy bonito, como veis, esa reconstrucción. Y este tampoco era de los peores que había en la representación de la exposición. Yo creo que estaba bastante... No, de hecho, al contrario, este es de los mejores representados. Este es de los mejores, sí. De hecho, yo dije, vale, pues este sí me cuadra. Sí, bueno, de hecho, cuando lo viste lo primero que dijiste, estegosaurios. Y luego fue una de no. Sí, véase. Bueno, vamos a nuestro amigo el Alvarezsaurus. Sí, que de ellos ya hablamos en el canal en una noticia. Sí, y además yo creo que ya has hablado tú por lo menos 2 veces en tu canal, los Alvarezsaurus. Alvarezsaurus, al menos una, mínimo porque una. Cuando lo de la noticia no sé alguna vez más, pero sé que una mínimo sí. Sí, pues eso, si queréis saber más, os tenéis que ir al canal de Chanchi. No, hombre, no. Vamos a leer un poquito para que sepáis que es un dinosaurio cuando menos particular, porque tiene características particulares, como dicen aquí, además de las comunes que pueden compartir con otros ornitomimosaurus,
Sí, es decir, ornitomimosaurios. los ornitomimosaurus son esa familia a la cual pertenecen, por ejemplo, los gallimimus, ¿de acuerdo? Son Eso es. exactamente de la misma familia. Sí, que es el primero que Solo hemos que visto. este es el más chiquitajo. Eso es, este es el hermanito más pequeño. Y bueno, pues fue por José Bonaparte, el paleontólogo argentino, el que lo descubrió en el año 1991 y creó una nueva familia desconocida para la ciencia de los dinosaurios terópodos, que la llamó, pues eso, Alvarezsauridae. Y por las características que tiene, pues sí que parece que es con características avianas, que le llaman, ¿no? Parecido a las aves. Y estos dinosaurios, de hecho, han sido considerados Bueno, alternativamente. pues bien, terópodo no aviano. Claro, No más que aviano. eso es. Justamente sería eso, ¿no? Alternativamente, terópodos no avianos o aves primitivas. Y actualmente, de hecho, se los considera estrechamente emparentados con el linaje que dio origen a lo que serían las actuales aves, los maniraptores. Sí. Pero no son aves, efectivamente. Pues, al Microraptor, Velociraptor, etc. Eso es. Pero como bien estaba diciendo Chanchi, no son directos estos Alvarezsaurus, que es importante. A ver si ahora vais a pensar que de aquí salen las aves. No, no. Eso sí, fue descubierto en Argentina, como hemos dicho, en la Patagonia concretamente. Tiene 85 millones de años de antigüedad y medía unos 100 centímetros de largo, era muy chiquitito y pesaba 3 kilos de peso aproximadamente. O sea que... Sí, vamos, lo que es más o menos, pues, un recién nacido. Sí, como si fuera un bebé humano, ¿no? Más o menos. 50-50. A lo mejor no por tamaño, pero sí por eso. Más largo que un bebé humano, porque nosotros medimos una media de unos 50 y tantos centímetros. O sea, imaginarlo como el doble de largura, pero de peso sí que eran 3 kilillos. Así que, pues eso. Y bueno, pues la representación, como veis, pues nada que ver, porque aquí ni una pluma, ni un nada, y bueno, en fin. Muy bonita la reconstrucción, ¿eh? Pero lo que me hace gracia es que parece en la imagen que ponen de la información del Albertsaurus que sí que le ponen plumas, pero luego en el animatrónico no lleva nada. Sí, esa fue otra. Yo dije, no entiendo nada porque esto es así. Bueno, en fin, no pasa nada. Quedaos con la imagen de abajo, que es la que buscamos Chanchi y yo, y que es muy bonita y está muy bien. Es importante, como se suele decir. Bueno, llegamos a los ornitolestes. Que estos, bueno, otros también que estaban representados sin ninguna pluma. Del grupo de los maniraptores. Y bueno, como os pone ahí, su nombre significa ladrón de aves. Fue un pequeño terópodo del periodo Jurásico tardío, es decir, a finales del Jurásico, de la Laurasia oriental. La cabeza de ornitolestes era relativamente pequeña, eso, por lo menos si lo hicieron bien. Sí, eso está bien hecho. Sin embargo, su cráneo era más robusto que el de cualquier otro terópodo pequeño, como el Compsognathus o el Colophysis. ¿De acuerdo? Colophysis, recordemos que también hemos hablado en el canal, que al día de hoy se le considera como uno de los dinosaurios al premio de poder ser de los más inteligentes o el más inteligente hasta la fecha. Sí. Eso hay que decirlo que sí. Y esta cualidad pues habilitó al ornitolestes a desarrollar una mordida poderosa. Gregory S. Paul sugirió que la presencia de un pequeño cuerno sobre el hocico de ornitolestes, como hicieron en su día con la recreación del esqueleto de Iguanodon, que la uña de las patas delanteras se la pusieron como un huesecito de la nariz, que realmente no era así. Pues igualmente, y también sugirió algo por el estilo. Igual que posee el Proceratosaurus. Sí. Sin embargo, esto fue recientemente descartado, lo que indicó que su cresta era en efecto un hueso nasal roto. Como muchos otros terópodos, el ornitolestes pues, poseía una larga cola, presumiblemente utilizada para balancearse adecuadamente. Igual que muchos animales, la cola la utilizan pues, para ya no solamente como dirección, sino como equilibrio. Sí. Y claramente pues está clasificado como carnívoro debido a que los dientes de los ornitolestes no fueron hechos para arrancar
arrancar, sino para cortar. Sí. ¿De acuerdo? Sí. Además perseguía a sus presas, era un dinosaurio ágil y veloz, ¿de acuerdo? Así que perseguía a sus presas y las aferraba con sus versátiles manos, utilizando a la vez sus dientes y garras para matarlo. Los fósiles hallados fueron en Estados Unidos, en Cambabone, en la zona de Wyoming. Tiene la antigüedad de entre 160 pone 150, ¿no? Sí. Se ve un poquito mal ahí. Sí, es que se veía un poquito mal, pero sí, es de 150, o sea, de 160 a 150 millones de años y medía unos 2 metros de largo y pesaba 6 kilos. Que se ve borrosillo. Pero sí, y de hecho, te iba a decir, es que claro, lo de la cola en este caso se ve muy bien, que a lo mejor la mayoría de la gente no lo sabe, pero nuestro centro de gravedad, por ejemplo, nosotros que somos animales de 2 patas, lo tenemos, digamos, justo debajo del pecho, o sea, en la entrada del estomaguito, más o menos ahí en mitad del estómago, ¿no? En mitad del cuerpo. Pero los dinosaurios parece ser que lo tenían completamente en mitad de la pelvis. Entonces, claro, para nivelar el cuerpo, para mantener el equilibrio, por eso muchos necesitaban precisamente el tener una cola tan larga, para mantener ese equilibrio tan complicado para poder andar así, porque, claro, imaginaros, menuda movida a nivel biomecánico. Que eso sí, básicamente. Y bueno, a nivel de tamaño y de peso, pues al igual que otros terópodos pertenecientes al grupo de los maniraptores y demás, pues medía en este caso 2 metros de largo y pesaba unos 6 kilitos. Sí, eso es. Muy bueno. Como veis, nada que ver de abajo, pero lo de abajo es precioso, muy bonito. Así que ya nada, que os quedéis con la imagen de abajo, que es la buena. Luego aquí tenemos al Pachycephalosauria. O los paquicefalosaurios, efectivamente, que son conocidos así por ser lagartos de cabeza gruesa, ¿vale? Porque son un infraorden dentro de los dinosaurios ornitisquios, que son marginocefalos, efectivamente, y que vivieron desde el Cretácico inferior hasta el Cretácico superior, ¿vale? Aproximadamente entre unos 90 y unos 66 millones de años. Lo que es desde principios actualmente a las épocas, de acuerdo, lo que llamamos, aunque estoy para que lo tengáis más claro, diciendo el principio del Jurásico, finales del Jurásico, por ejemplo, sería de Jurásico superior. Sí. O sea, perdón, Jurásico inferior a Jurásico superior. Superior. Sí, Jurásico superior. Vale. Y bueno, que estarían sobre todo por la zona de lo que hoy conocemos como Norteamérica y Asia, que eran animales bípedos, herbívoros u omnívoros con gruesos cráneos, como podéis ver en la imagen, y en algunos fósiles sobre todo se ha visto que la bóveda craneal tiene forma de domo y son varios centímetros además de grosor, o sea que era una placa importante. Y otros, sin embargo, es un poquito más aplanada y en forma como de cuña. Entonces, esto todavía creo que no se sabía. Tradicionalmente sí que se les ha considerado como especies distintas, ¿no? Dependiendo de estas diferencias, o incluso en distintas familias, pero de cualquier forma los paquicefalosaurios de cabeza plana pueden representar a los juveniles, ¿no? Se cree también que pueden ser que sean los juveniles porque eran de tamaño más pequeño, que a lo mejor según vayan creciendo... La evidencia más clara ante ello es, por ejemplo, con... se me sale el nombre. El Dracorex, por ejemplo. Eso es. Sí, que se cree eso, ¿no? Que según iban creciendo, como que la cabeza se hacía más abovedada, ¿no? Más... Exactamente. Claro. Entonces, bueno, pues parece ser que esto era parte de la maduración, ¿no? Sexual, me imagino, y del crecimiento del propio individuo. Luego por aquí encontré información de que entre los candidatos para los primeros paquicefalosaurios conocidos se incluía al Ferganocephale denticularum del Jurásico medio del actual Turquistán, ¿vale? Que estaría ahora por allí, ¿vale? Para situarnos en el mapa. Y al Stenopelix valdensis del Cretácico inferior de Alemania, aunque se ha planteado que estas especies pueden no ser, de hecho, paquicefalosáuridos, porque como están ahí ahora debatiéndose un poco
por línea filogenética y Sí, demás, bueno, pues bueno. o sea, hemos pasado de pasar durante prácticamente una década o dos de discusión acerca de si el Dracorex, por ejemplo, era una especie de paquicefalosaurio juvenil, a si estas especies pertenecen o no pertenecen a la familia de los paquicefalosaurios. O sea, Sí, básicamente es de una u una otra manera locura. siempre vamos a tener controversia, pero Sí, básicamente es al un final, poco al final locura. sale algo de información siempre. Sí. Bueno, aquí tenemos lo que conocemos como el Hadrosaurus, que fue el primer dinosaurio que se reconstruyó y exhibió en Norteamérica en el año 1868. Aunque sus fósiles habían sido observados en una cantera de Nueva Jersey 30 años antes, en ese momento no se les prestó mucha atención y pues eso, 20 años más tarde fueron excavados por Leidy, que era un paleontólogo del siglo XIX, y este dinosaurio es uno de los más conocidos por su nombre, o sea, es más conocido por su nombre que por los restos en sí, quizá no, los cuales están muy fragmentados y están muy poco conservados. Entonces, bueno, pues se le dio el nombre, ¿vale? Se le llamó, la familia es los Hadrosauridae o picos de pato, pero más tarde le llegaría... que es el Paquicefalosaurus, ¿de acuerdo? Eso es, que lo hemos visto justo antes, eso iba a decir. Y lo que sí que es verdad es que, pues bueno, han sido poco a poco cada vez más reconocidos y tuvieron gran importancia ya que sirvieron para terminar de definir las características que debía de tener un animal para considerarlo como un dinosaurio. Y de hecho fue una de las primeras especies fósiles que se analizaron en cuanto a contenido estomacal y tal en el año 1922, que parece que no, pero eso ha sido algo muy, muy histórico. Tiene 10 metros de largo y unas 2 o 3 toneladas de peso y se encontró eso en Estados Unidos, en Nueva Jersey. Y su datación está entre unos 83 y unos 70 millones de años. O sea que este está ahí. Bueno, la reconstrucción, yo os digo, quedad con la foto de abajo, que lo de arriba no estaba muy mal, pero tampoco era muy fiel. Sí, bueno, tampoco es que se viese mucho con la luz que le pusieron. Sí, le pusieron una luz como no te queremos enseñar, que estás muy feo. El Plateosaurus, que vamos a intentar decir los 3 últimos y luego ya lo que quede. Bueno, es que yo me tengo que ir, entonces no sé cómo hacerlo. No sé si dejarlo. Lo que queda, lo que queda ahora lo de las preguntas es para los niños, ¿no? Sí, queda el Plateosaurus. Si quieres eso lo metemos en la mía de las 8:30. Y Tyrannosaurus. ¿Metemos las 3 últimas en lo tuyo? ¿Te parece? Sí. Las preguntas para los niños, si quieres, lo metemos en lo mío. Vale, pues entonces terminamos estas cositas si queréis en el directo de Chanchi, así os quedáis con la intriga y vais a verlo. y ya terminamos de comentar esto y todo lo que tenemos preparado en su directo, que es maravilloso y genial. Y nada, pues eso, muchas thank you por estar por aquí. Nos vemos en un ratito a las 8:30. Hombre, Chanchi, tú siempre estás invitado. Y más para hablar de paleontología. ¿Quién más sabe aparte de ti, hombre? Pues... No sé, Gamma Raptor, Pacozoico, Suchoblay. Bueno, ya estamos contentísimos. Pues nada, eso, nos vemos todos a las 8:30. Y antes de que cierres, para que no lo sepa, Adrián, ¿vale? Suchoblay en redes sociales. Ya ha terminado su TFM. Así que si le seguís o lo que sea, y darle la enhorabuena. Sí. Y bueno, subió también una historia el otro día acerca de que llevan en un proyecto de estos de recreación de dibujo de un dinosaurio o lo que sea que esté haciendo. Lleva 100 no sé cuántas capas y tienes un problema con las capas, tío. O sea, hasta el mismo lo dice. Sí, pero él lo tiene asumido. No pasa nada, lo importante es tenerlo asumido. Eso es un punto súper importante. Sí. No, además de que es eso, ¿sabes? Pondrá todas las capas que quieras, pero las representaciones que hace son chapó. Sí.
Pues nada, chicuelos, lo dicho, muchas thank you, nos vemos en un ratito, ¿vale? Y nada, que perdón por la interrupción, es que Leo necesita atenciones. Nos vemos después en un ratito. Besitos. Nos vemos después. Chao. Hasta luego. A ver, aquí y ¡pam!